¿Qué tal todo? ¿Cómo va la cuarentena? Ahí, profe, Bien, gracias a pasándola. Dios. Cierto. ¿Y eso? Trabajando, profe, trabajando. Ahora poner más trabajo. Pero pues sí, esos son los gajes del oficio. Buenas noches, profe. Hola, Miguel. Listo. ¿Dónde habíamos quedado la clase anterior? 446. Hola, profe, quedamos en el que dice Miguel 446, Listo. favorecimiento. Dame un segundito. Siempre vamos bastante quedados. Bueno, la idea es avanzar lo más que podamos hoy. Listo. ¿Ese ya lo habíamos visto o lo íbamos a ver hasta ahora? Ya lo vimos, profe. Ya lo vimos. Listo. Tenemos como título 447. Listo. Porfa, ya los tambores, calmarlos. Estamos en el título de responsabilidad de funciones públicas. No. ¿Receptación no estamos? Sí, señor, en receptación. Receptación. ¿Listo? Sí, señor. Listo. El que sin haber tomado parte en la ejecución de la conducta punible adquiera, posea, convierta, transfiera bienes muebles o inmuebles que tengan origen mediato o inmediato en un delito o realice cualquier acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, incurrirá en prisión de 4 a 12 años y multa de 6.66 a 750 salarios mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor. Si la conducta se realizare sobre medio motorizado o sus partes esenciales, o sobre mercancía o combustible que lleve en ellos, sobre elementos destinados a las comunicaciones telefónicas, telegráficas, informáticas, telemáticas. Clara, es el artículo 447. Telemáticas satelitales o la generación, transmisión o distribución de energía eléctrica, gas domiciliario o la prestación de servicios de acueducto alcantarillado, la pena será de 6 a 13 años de prisión y multa de 7 a 700 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la conducta se realiza sobre un bien cuyo valor sea superior a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la pena se aumentará de una tercera parte a la mitad. Listo, el adicionado. Si la conducta recae sobre los siguientes productos o sus derivados: aceites comestibles, arroz, papas, cebolla, huevos, leche, azúcar, cacao, carne, ganado, aves vivas, o en canal, licores, medicamentos, cigarrillos, aceites, carburantes, vehículos, autopartes, Vehículos. calzado, marroquinería, confecciones, textiles, acero o cemento en cuantía superior a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, la pena imponible se aumentará hasta la mitad. Listo. Básicamente hay varias circunstancias acá. Y voy a ponerles varios ejemplos. Algunos de ustedes, bueno, digamos que voy a poner ciertamente algunos ejemplos para que se ubiquen en el delito de receptación. Por ejemplo, el hecho de usted comprar un celular que procede de o que tiene su procedencia de un hurto, pues habilita la existencia del delito de receptación, ¿sí? Generalmente habla sobre muebles, básicamente, porque cuando hablamos, digamos, por ejemplo, de otros activos, por ejemplo, pueden ser inmuebles, podríamos adecuarlo también en el tipo penal de lavado de activos o bien sea en el de testaferrato, ¿sí? No obstante, aquí es quien tenga esos elementos que procedan de un ilícito. Por ejemplo, ustedes recuerdan lo que sucedió con los agentes de tránsito. Entonces, habían agentes de tránsito que tenían a su disposición unos vehículos que habían sido llevados a los patios por cometer faltas a la norma de tránsito. Y pues, ¿qué hacían? Pues sustraían las partes y la venta de esas partes, no la venta, sino quien comprase esas partes o quien tuviese esas partes, pues estaría incurso del delito de receptación.
Sí, pues tiene varios elementos normativos que cuál es, o sea, o varios elementos que tiene que tener uno en cuenta. Es el hecho de que no puedan perseguirse esos bienes. El hecho de transferir, por ejemplo, el dominio de tal bien, pues hace más compleja la labor de investigación y de persecución del mismo por parte de la Fiscalía General de la Nación. Principalmente ese es el hecho y la razón de ser de la receptación. ¿Alguien va a decir algo? Profe, una pregunta, Señor. Henry. Sí, Henry. Primero que todo, buenas noches. Buenas Una noches. pregunta. En ese caso de receptación, por ejemplo, se podría, cuando están, lo que se decía en el patio de la fiscalía, lo sacan y lo remarcan y lo venden, y usted compra un motor remarcado. Pues si ese motor remarcado es de carácter pues ilícito, pues sí, pero ojo, si usted lo compra, digamos que a usted se lo venden como legítimo y lo compra, ¿sí? Frente a usted podríamos hablar de un error de tipo. ¿Sí me hago entender? Porque ¿qué Sí, sí, conlleva el claro. error de tipo? Pues la existencia del conocimiento de la conducta punible y pues si uno conoce la procedencia ilícita, pues, ¿qué va a devenir? Pues deviene efectivamente que usted tiene la voluntad de cometer la conducta punible. Entonces aquí es donde viene el tema del error vencible, el error invencible, que ustedes ya habrán agotado en su curso de Derecho Penal General. O sea, profe, este tipo tiene base como el conocimiento, o sea, con tal de que tenga Pues el todo, conocimiento obvio, ya se obvio. caracteriza. Ojo, digamos que usted no tiene el conocimiento. ¿De qué clase de error Ujú. estamos hablando? De un error de tipo. No, pero ¿cuál error? ¿Invencible o vencible? Vencible, profe. ¿Vencible? ¿Por qué? Si tiene conocimiento, ¿no? Ojo, No, no si no tiene el tiene conocimiento, conocimiento. es Tiene invencible. conocimiento. Entonces sí. Hablamos de un error invencible, es decir, que cuando encontramos el error invencible, ¿qué va a hacer? Me excluye ¿qué? El dolo. Entonces, por lo tanto, la conducta es atípica. Estamos entonces frente a un error de tipo. Ahora, cuando hablamos de ese error vencible, es aquel que excluye el dolo, pero sí puede aplicársele ¿qué? La culpa. Numeral 11, artículo 32 del Código Penal. ¿Listo? Error vencible, error invencible. Básicamente sería eso. No sé si ustedes recuerdan ese tema en sus cursos o en su curso de Derecho Penal. Uy, eso sí me ha olvidado. General. ¿Listo? Igualmente, error de prohibición. Es cuando el agente no es consciente, ¿sí? O cree que la conducta que está desarrollando es permitida. Ese sería el error de prohibición, básicamente. Listo. Cuando hablamos de este tipo, pues frente al tipo subjetivo, evidentemente vamos a advertir que es de carácter doloso, ¿sí? O sea, es decir, se requiere el dolo para el desarrollo de la conducta punible. Es un tipo penal de mera conducta, no requiere el resultado, solo con el hecho de tener o de adquirir esos bienes procedentes de un ilícito donde usted no haya tomado partido, ¿sí me hago entender? Sí. O poseerlos, pues adquiere la calidad de sujeto activo de la conducta. Es un tipo penal de peligro, no hablamos de un tipo penal de lesión, sino que de peligro porque acá se pone en riesgo como tal la posibilidad de acceso a la justicia. ¿Listo? Profe, qué pena. ¿Qué artículo es? Que me perdí un poquito ahí. 447. 447. Gracias. Listo. Es de carácter monoofensivo y es subsidiario, es decir, depende de la existencia de otro tipo penal para su aplicación. Como elementos normativos, pues vamos a entrar a entender que para que se configure tal delito o este delito, pues es necesario o es necesaria que el elemento, bueno, que el elemento que tiene el sujeto activo proceda de la comisión de un ilícito. ¿Sí me hago entender? O de la ejecución de una conducta punible. Y hablamos tanto de bienes muebles como de bienes inmuebles. ¿Listo? ¿Podríamos hablar de que es un tipo penal en blanco? Sí. No me va a determinar acá el código penal no me determina si es o no es un tipo, o cuál o no es un tipo penal en blanco.
un bien mueble o un bien inmueble. Exacto, ¿El exacto. sujeto activo quién va a ser? Indeterminado. Indeterminado. Claramente, singular o monosubjetivo. ¿Sí? Listo. ¿Y el sujeto pasivo quién? El dueño de la Estado. conducta. El Estado. Claramente es el Estado. No es el dueño de la cosa hurtada, sino es el Estado del sujeto pasivo de esta conducta. El verbo rector, pues lo vamos a encontrar dentro de la categoría de los, o frente a la conducta, el verbo rector es de carácter compuesto alternativo. Y Adquiera, se da posea, con el hecho convierta, de- transfiera. Efectivamente, muy bien, César. Transferir, ocultar, encubrir. ¿Listo? Poseer, convertir, transferir. Listo. Ojo, pero sí encontramos ciertas circunstancias donde se agrava la conducta y son las que están o las que se refieren al inciso segundo, tercero y cuarto. Por ejemplo, cuando verse sobre medios motorizados. Ah, es que, por ejemplo, Henry se le estrelló el carro o Henry se le quemó la culata del carro y fue a un negocio de autopartes, ¿sí? En el Bronx y lo adquirió. Aquí podríamos inferir o podríamos hablar de ese error de tipo. No, No, profe. No, profe. No, porque ya de plano puede no uno inferir porque que sabe que no porque sabe que ese bien es procedencia ilegal. efectivamente se infiere que ese bien que ha adquirido Henry para reparar su carro, por ejemplo, la culata del carro porque se le recalentó, proviene de un ilícito. ¿Sí me hago entender? Entonces ya Henry tiene pleno conocimiento. Cosa distinta es, por ejemplo, que lo han remarcado o que las autopartes las han remarcado. Igualmente cuando proceda sobre ciertos elementos o, por ejemplo, digamos que en Villa de Leyva está acá Alba. Profe, sí. Alba, Sí, ¿te señor. acuerdas el caso de los venezolanos? Se me lo contó. ¿De cuál de todos? Los del ¿De agua, cuál? los de la motobomba. Ah, sí, sí, sí. Sí, la del doctor Cortés. Listo. Eran empleados de él. Ah, ¿eran empleados? Uy, o sea, era señor. auto grabado y calificado por la confianza. Sí, señor. Listo, resulta que trabajaban en el acueducto, Lucía. Alba. Señor, Los era una motobomba, pero la motobomba era privada. Era del doctor. Bueno. Entonces digamos que no era privada, sino era pública la motobomba. Entonces, hacía parte del servicio de acueducto de Villa de Leyva. Y estas personas sustraen, no digamos que venezolanos, colombianos, cualquiera, para el crimen no hay nacionalidad. Eso es un absurdo decir que el crimen proviene de algún tipo de nacionalidad, proviene de todo lado. Entonces digamos que llegan unos colombianos y sustraen esa motobomba. Al sustraer esa motobomba, la venden, pues la receptación sobre quién está, sobre quién tiene ese elemento que es hurtado y adicionalmente cuenta con una circunstancia de agravación punitiva por el destino o para lo que estaba destinado tal bien. ¿Me hago entender? Sí. Listo, perfecto. Listo. Adicionalmente, bueno, ¿cuál será el objeto jurídico? Objeto jurídico. El título, profe. Pues la eficaz. Como la seguridad. La eficaz impartición. La eficaz de impartición de La justicia. seguridad jurídica. Pero no me digan el título porque ¿cuál título? Díganme, la recta y eficaz impartición de justicia. Ah, listo, profe. Delitos contra la eficacia y recta impartición de justicia. El objeto, ojo, no me dices el delito, porque si tú ya me dices ese delito, es el objeto me estás diciendo jurídico, un ¿no? título. No, el objeto jurídico es el bien jurídico que se busca proteger. En este caso es que la recta impartición de justicia. ¿Listo? Okay. Listo. El objeto material es El real. objeto material, ¿cuál sería? Real. ¿Por qué? No es personal. Porque recae sobre bienes. Efectivamente, ojo, pero ¿es un bien cualquiera? No, es un objeto. ¿Muebles o inmuebles? Muebles o inmuebles. Listo, es un bien mueble o un bien inmueble. Listo, sabemos entonces que es real.
pero es un bien real cualquiera o un objeto material cualquiera. Son unos objetos determinados. No. Que son los bienes muebles. Que sea Díganme lo objeto que quiero. de un delito. ¡Esa Que miércoles! fue robado. Muy bien, Giovanni. Que el objeto proviene de un delito. Entonces, vamos a hablar de que efectivamente es un objeto material real, pero también trae implícito el carácter de fenomenológico. ¿Por qué? Pues por esa circunstancia de provenir de un ilícito, no es un bien cualquiera. ¿Listo? O sea, ahí es combinado. Sí, pues no es la palabra, pero sí. ¿Y cómo se le dice jurídicamente a eso, profe? Bien, objeto material real y fenomenológico. No combinado. Sí. Mixto. Sí. Listo. Real y fenomenológico. ¿Admitiría tentativa? Yo creería que no. No, profe. Yo creería que no. No, en mi concepto tampoco puede admitir tentativa. ¿Listo? Vale. ¿Existiría coparticipación? Sí. Sí, pues sí. Con hurto. Básicamente, por ejemplo, una complicidad. ¡Ojo! ¿Y por qué con hurto? Pues podría, no, Porque pues tiene que derivarse del concurso hurto, de ¿no? conducta punible, Clarita, estamos hablando. Sí. Ah, Sí, no, señor. y tampoco existe el concurso. ¿Por qué? Porque para que exista concurso de conductas punibles yo tengo que haber tomado partido de la ejecución del ilícito. Acá no la estoy tomando. El mismo tipo penal claramente me lo dice. Sí. Ah, ok, ya hablamos es de la persilla, ya lo entendí. Exactamente, es la persona que posteriormente a la comisión de la conducta punible termina con ese elemento. ¿Listo? Sí. Bueno, acá está nuestro tipo penal favorito de Aida Merlano, artículo 448. Coronavirus. No, todavía no, Clara. Es la gastritis. Es que a mí la gastritis me da con tos. Por la vejez, profe. Yo creo. Mixta. Sí, combinada, como dijo César. Listo. 448. Angie está conectada. Angie, no Angie Vanegas, sino la otra Angie. Angie Cetina, profe. No está, no la veo. No, señor, no está. Elkin sí está. Elkin el capucho. Uy, qué miedo. Elkin capucho. ¿Elkin estudió en la UPTC? Sí, profe. Ah, de razón. Yo Se iba a decir nota. que vine aquí a picar de loco y no. Bueno, ¿y José Luis está? No, profe. No está José Luis. Claudia me pidió excusas. Profe, es que José Luis está teniendo problemas con el internet. Ah, bueno. ¿Y dónde Ayer también está? para el profe Perico fue... Sí. Listo, perfecto. Bueno, entonces vamos a hablar del tema de la fuga de presos y les voy a plantear una circunstancia. Ustedes saben cuál fue el caso de Aida Merlano, ¿sí? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Bueno. No le escuchó El bien. totazo que se dio en las nalgas. Pero bueno, para eso tenía hartas. Sí, eso sí. Sí, eso sí. Bueno, hay algo que sí quiero hacer como un paréntesis acá. Pues la idea es que los que pues tengan la disposición de participar lo hagan. No siempre que sean los mismos de siempre. Habían profesores y a mí me dijeron, pues compañeros, me decían, ¿y por qué no utiliza como estrategia darles punticos para que participen? Y pues mi respuesta fundamentalmente va a ser no. ¿Por qué? Porque el hecho de participar uno lo hace con el propósito de aprender o intervenir o generar dudas, ¿sí? O generar discusión, que también es muy bueno dentro del pensamiento académico. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces entonces cuando uno les dice, si tú participas te doy un puntico, es como aquel niño pequeño que le dicen, si comes las verduras te compro un dulce. No, eso no lo hace es porque es un bien para ustedes. ¿Sí? Entonces, por fácil les pido que traten de participar. Y si tienen hijos, pues nunca les digan, si haces tal cosa, pues te premio, ¿no? Es que las cosas no son premios. Las cosas uno lo hace porque, señor.
también teniendo en cuenta, profe, que pues ahorita la situación de muchos compañeros, incluyéndome, el Internet es algo duro, vamos, ha estado pesado estos días. Entonces, por ejemplo, anoche me hicieron una pregunta y preciso, sonaba, no, pues pregunte cuando uno pueda contestarle, hombre. Pues sí, pero igual por eso, ahí pueden escribir y le dicen... Me dejó anoche nulo, totalmente nulo. O sea, ¿y por qué no lo escribieron y usted le escribe, profe, no le entiendo nada porque no me sirve el Internet? Es que uno también entiende y uno también tiene que entender. Nosotros mandamos varias veces porque... No, profe, sí se hizo. A mí también me pasó lo mismo que Mauricio. Terrible. Ah, bueno, pero eso ya depende del profesor, si accede o no a tal circunstancia. César tampoco vino hoy, por ejemplo. Porque, profe, por ejemplo, profe? estas noches ha llovido bastante fuerte. Ha llovido bastante Profe, fuerte. ¿cómo así? Hay intermitencias de luz y se cae el internet porque se va la luz. Entonces, Sí, no, sí, también aquí a mí también, qué pena, César. Sí, es que no, tuve un lapsus ahí. Listo. Bueno, Giovanni también está, la que no veo es a Alejandra, tampoco la veo. A Aleja Medina. Dijo que tenía problemas de conectividad. Sí. Lo mismo de todos, problema de todos. Sí, y es que como que todo el mundo se conecta a la misma hora, entonces esto va a ser un video. Listo. Sí, entonces, profe, ¿qué sucedió con el caso de Aida Merlano? ¿Qué sucedió con el caso de Aida Merlano? Les voy a hacer la pregunta a ustedes. En su concepto, ¿la hija o el médico de Aida Merlano tenían responsabilidad penal? Y ustedes me van a decir acá una respuesta anticipada. ¿Sí es cómplice? No, para mí no. Para mí no. Por ningún delito. ¿Cómplices? Listo, hasta ahí. Pues como tal, Encubrimiento. el médico no sé, pero la hija no. Sí, de pronto sí, profe. ¿Cuál delito, Henry? No. En el delito que sigue después de este, que es favorecimiento de fuga. No, ahí, hasta ahí. No hablemos nada más, hasta ahí. Dejémoslo ya en el tintero. Angélica Lo está... que dijo Henry, no, porque ese favorecimiento de fuga creo que aplica solo para los guardias del INPEC. Calmaos ahí. Angélica está, así está. ¿Paula está? Sí, señor. Ah, bueno. Y ese favorecimiento de fuga es el artículo 449. Listo, hasta ahí, paremos ahí, no más. Listo, fuga de presos. El que se fugue estando privado de su libertad en centro de reclusión, hospital o domiciliariamente, en virtud de providencia o sentencia que haya sido notificada, incurrirá en prisión de 48 a 108 meses. Listo, hasta ahí. Entonces, tomamos el ejemplo de Aida Merlano. ¿Qué sucede con Aida Merlano? Pues esta señora, ella estaba en domiciliario, no, ella estaba intramural, ¿cierto? Sí, señor. Ella está intramural. Ella estaba intramural, es decir, estaba en la cárcel por delitos relacionados o delitos electorales. Listo. Entonces, Aida Merlano estaba privada de la libertad. Obtuvo un permiso para asistir a una cita odontológica. Y estando en esa cita odontológica, sale por la ventana del consultorio y en una moto de Rappi emprende la huida. Listo. Hasta ahí podemos hablar de la fuga de presos. Frente al tipo objetivo, pues evidentemente es de carácter doloso. O sea, perdón, el tipo subjetivo es de carácter doloso. No me admite ni la culpa ni la preterintención. Frente a la fuga de presos. Ojo, frente a la fuga. Es decir, que es eminentemente doloso. ¿Es un tipo penal de resultado o de mera conducta? De resultado. De resultado, claramente de resultado. Efectivamente, la conducta se adelanta de sustraerse de ese cumplimiento de una sentencia judicial que le ha impuesto una medida restrictiva de la libertad encaminada a una pena. ¿Listo? Ojo, no solo se aplica al momento de que tenga penas. Por ejemplo, si Miguel comete un delito y por ese delito el juez de control de garantías decide librarle una medida de aseguramiento, pues esa medida de aseguramiento también está cobijada, ¿sí? Es un pronunciamiento de carácter judicial que limita la libertad. Listo. ¿Es un tipo penal de peligro o de lesión? De peligro. ¿Por qué?
porque la conducta punible no perjudica de ninguna manera, digamos, al tercero. Claro, al Estado. Al Al Estado no lo está Estado. Pero perjudicando. no una persona. Sí, claro. Pero no una persona como Ojo, tal. Clara, Sí, Clara. profe, pues, ¿Y quién dijo que los delitos de lesión perjudican a una persona? Pero los delitos de lesión generan un resultado Y el para resu- otro. Ojo, ¿y Por el eso. resultado no está para el Estado? ¿No hay una lesión al bien Sí. jurídico de la recta y eficaz Seguridad. impartición de justicia? No hablemos de la Claro. seguridad, hablemos de la recta impartición de justicia. ¿Dónde podríamos encontrar el peligro? Ya se materializó la lesión. ¿Por qué? ¿Dónde está la materialidad de la lesión? Se está controvirtiendo una sentencia judicial emanada por el Estado. ¿Sí? Ujú. Y eso genera una inseguridad jurídica. Es decir, que ya materialmente hay una lesión. No quiere decir, ojo, no confundan los delitos de lesión con que materialmente se afecte a alguien. ¿Sí? Hablemos de delitos de lesión es donde se afecta directamente el bien jurídico, no una persona. ¿Sí me hago entender? Y cuando hablamos de los delitos de peligro, es que se pone en riesgo, ¿sí? Ese bien jurídico, que materialmente no se ha afectado, pero sí se puede tener la posibilidad de afectarlo. Ahí Pero sí entonces, profe, hablaremos ahí de me lesión. confundo porque entonces el porte ilegal. Ojo, el porte ilegal sí afecta el bien jurídico y la seguridad, pero más allá hablamos de un peligro abstracto. Aquí hablamos de que ya se controvierte el ordenamiento Concreto. jurídico directamente. Hablamos del aspecto formal y el aspecto material de la antijuridicidad de la conducta. ¿Cuál es ese aspecto formal? Que existan formalidades de ley que constituyen delito. Por ejemplo, el portar un arma, ¿sí? Un arma sin el cumplimiento de los requisitos legales. ¿Y dónde está la antijuridicidad material? Si me hago entender, ¿dónde está ese peligro efectivo? ¿Sí? O ese riesgo efectivo para el bien jurídico. Pues queda en una mera expectativa cuando hablamos del porte ilegal de armas. ¿Sí me hago entender? Pero en esa medida también quedaría en una mera expectativa el daño que puede causar la fuga. Ojo, pero es que la fuga ya daña. Ojo, ¿contra qué va la fuga, Clara? Contra una entidad del Estado que... Con una decisión Puede ser. judicial. Es decir, es controvertir una decisión judicial que ha impuesto una medida restrictiva de la libertad. ¿Ahí ya no habría una lesión al bien jurídico? Sí, claro. Por eso, profe, es que yo no entiendo, por ejemplo, en ese orden de ideas, porque igual, si se controvierte una decisión judicial, la ley también se controvertiría en un delito como el porte ilegal. Pues claro, porque es que estamos hablando del aspecto de la antijuridicidad en sentido Pero formal. por eso yo no entiendo esa diferencia, porque si la ley tiene mayor, digamos, a priori tiene mayor importancia frente, digamos, entre comillas, frente a Por una eso, decisión judicial. Clara, el hecho de yo portar un arma no estoy infringiendo la ley. O sea, tú me estás desconociendo todos los elementos con ese argumento de la antijuridicidad en sentido formal y en sentido material. ¿Sí? Clara, te hago la pregunta. Profe, por eso es que no le entiendo. Por eso, Clara, ¿qué es la antijuridicidad en sentido formal? No sé, no me acuerdo. ¿Y qué es la antijuridicidad en sentido material? No sé, no me acuerdo. Pues es que esos son elementos necesarios del derecho penal general. Profe, pero no me acuerdo. Por eso, pero si tú me hablas, si tú me estás diciendo, por eso. Profe, es que no le estoy entendiendo porque, o sea, no le entiendo. Listo. Si le entendiera, pues yo le podría decir, pero no le entiendo. Listo, Clara. Hay una antijuridicidad en sentido formal. ¿Y qué ese es el sentido formal de la antijuridicidad? Que hay una norma que prohíbe, ¿sí?, una acción o una omisión. ¿Listo? En este sentido, en el porte legal de armas, ¿dónde está la acción o la omisión? Pues con el hecho de portar un arma sin el cumplimiento de los requisitos legales. Antijuridicidad en sentido formal. Antijuridicidad en sentido material. Que con esa conducta que está censurada, ¿sí?, yo tenga la posibilidad de vulnerar o poner en riesgo un bien jurídico debidamente tutelado. En el momento en que yo porto el arma, y eso es una de las críticas dogmáticas que se hace a los delitos de peligro abstracto,
como el porte ilegal de armas, como ya lo hemos mencionado y como lo mencionamos en clases anteriores, cuando hablamos de que bueno, ya hablamos de la antijuricidad formal, se vulnera en el momento en que yo porto el arma sin el requisito. Sin salvoconducto. Listo, ya. Ojo, hablamos de que se afecta a la seguridad pública, pero esa afectación en la seguridad pública es una mera expectativa. No materialmente se afecta. Entonces hablamos de un delito de peligro, porque no materialmente se está afectando el bien jurídico, sino es una posibilidad, ¿sí? Un abstracto. Ajá. Por eso no hablamos de delitos de peligro concreto, sino delitos de peligro abstracto. Donde Profe, qué pena, es que, perdóneme, es que no lo estoy escuchando porque hay un eco de los micrófonos. ¿Hasta qué parte me escuchaste? Le entendí algo de abstracto. Listo. Ojo, el hecho de yo portar un arma, ¿sí? Hablamos de un delito de peligro común, pero ese delito de peligro común quiere decir que es posible que se afecte o que se ponga en riesgo un bien jurídico. En este delito de la fuga de presos, efectivamente ya la lesión se ha adelantado. ¿Por qué? Porque el hecho de controvertir, ojo, una orden judicial que impone una medida restrictiva de la libertad y yo me la paso por la galleta, pues ya que afecté el bien jurídico, es decir, que materialmente ya se adecua la afectación material o esa antijuridicidad material, en sentido material, ¿sí? No la pone en riesgo, no queda en una mera expectativa. Materialmente ya lo afecté. De pronto, profe, pronto lo puede entender, digamos, con otro delito, digamos, por ejemplo, si se fugara un violador. No, no lo pongamos así, igual. O sea, es la misma vaina. Pues sí. O sea, no categoricemos quién se fuga. Profe, a ver si yo lo entendí. Sí, a ver si yo lo entendí. En la digamos, en la del porte ilegal, no se afecta directamente el bien jurídico de la seguridad pública, ¿sí? Directamente no. Se pone en riesgo únicamente. ¿Sí? Sí. Mientras que en la fuga de presos sí se pone en riesgo la eficacia y la impartición de justicia. Sí, efectivamente, se lesiona. No se pone se en lesiona, riesgo, sí, perdón, sí, se lesiona porque ya existe una providencia judicial. ¿Sí? Una sentencia judicial que ya impuso una medida. Ojo, ya. Ahora sí ya lo entendí, Listo. Vale. Vamos a hablar que es de ejecución instantánea. Es decir, en el momento mismo en que se fuga el preso, pues hablamos de la comisión del delito. Señor. Profe, bueno, entonces, digamos, en las cárceles, digamos, que ahorita está presentando, digamos, se sale de los pabellones y está cruzando la cerca, salió, digamos, ahí el del IMPEC puede dispararle. Uy, pues otra cosa es que ya le pueda disparar. Sí, por ejemplo, podríamos hablar de una tentativa de fuga de presos. Digamos, el man se saltó las cercas y el guardia del IMPEC evita. ¿Sí? Yo no sé hasta qué punto pueda disparar. O sea, no sé si dentro de sus manuales funcionales está que el hecho de que si se advierte la fuga se dispare. La verdad desconozco tal circunstancia. ¿Sí? Lo correcto yo creería es decir que se busca reducirlo para evitar la fuga. Pero otra cosa es que usted dispare, creo que el uso legítimo de la fuerza también debe estar condicionado a ciertas circunstancias. No sé si pues le puedo preguntar a un guardia del IMPEC, que es alumno mío, y le podría preguntar si él está habilitado para eso, pero creo que no. ¿Sí? Y bueno, sí, imagínense ese peligrosismo de que, no, es que se fugó, pues disparémosle. Algo así como lo que sucedió en la Picota, en las cárceles, en la Modelo y todas ellas. Pero aquí, por ejemplo, si los internos dispararon, podemos hablar de que existe o que media la legítima defensa. Y si digamos que yo soy el defensor de alguno de los guardianes del IMPEC, pues lo que voy a hablar es que estaba bajo la causal de exclusión de la responsabilidad consistente en el cumplimiento de un deber legal. ¿Listo? Entonces podríamos argumentarlo por ese lado. Pero pues más allá de eso, sí tendría mis reparos frente a eso. Y si ya fuera de la cárcel, y si está fuera de la cárcel, sí le pueden disparar.
Pero ojo, o sea, sí sería un uso de la fuerza legítima el dispararle a una persona que se fugó. O sea, podríamos hablar de un estado de necesidad el hecho de dispararle. En mi concepto, creo que no. O sea, pues es bastante complejo. Hay que ver los reglamentos del INPEC, pero creo que no lo pueden hacer. O sea, imagínense esa circunstancia. La verdad, yo nunca he visto que, o sea, por ejemplo, las únicas veces que he visto que el INPEC efectivamente dispara es cuando han mediado o cuando median en esa fuga de presos disparos. Pero la verdad no tengo conocimiento, pero sí lo podemos averiguar para mañana. Listo. Gracias, profe. El sujeto, bueno, como elementos normativos, ¿qué se requiere? Que exista una sentencia judicial o una providencia que impone o un auto que ha impuesto esa medida restrictiva de la libertad. ¿Listo? Cuando hablamos del tipo objetivo, pues vamos a hacer un análisis estructural. ¿Quién es el sujeto activo? Determinado, cualificado, profe, porque tiene que tener ese carácter de ser privado de la libertad. Privado de la libertad. Efectivamente. Sentenciado. Alguien que esté, ojo, no solo sentenciado. Por ejemplo, hay un auto que le decreta a usted la medida de aseguramiento de carácter intramural. Ya casi se va a desconectar esta vaina, entonces para que estén pendientes. De carácter intramural o bien sea domiciliaria. Preventiva. Sí, domiciliaria. Entonces usted está en domiciliaria